por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17. Hoy estamos cerrando esta enseñanza preciosa sobre la prueba, que Dios prueba nuestra fidelidad a Él. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, síguete glorificando, mi Rey. Háblanos, Señor, trae entendimiento a nuestros corazones. Capacítanos, Señor, para amarte. Capacítanos para agradarte. Capacítanos, Señor, para estar en tu presencia. Capacítanos, Señor, para obedecerte. Capacítanos, Señor, para tu reino eterno. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Venimos entendiendo de que la fe que Dios produce en nosotros, Él la va formando a través de la prueba, a través de las circunstancias, a través del dolor, a través de la muerte, la aflicción, a través de las necesidades, tantas cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero para a la postre bendecirnos, sacarnos a bendición. Debemos entender, hermanos, que únicamente las luchas, las pruebas, la tribulación pueden producir gloria en nuestras vidas. O sea que muchas veces cuando se habla de que la gloria por allá está cayendo, es simplemente Dios moviéndose en una de sus muchas formas que Él favorece en nuestra vida, con sanidades, con provisiones. Pero realmente la gloria se manifiesta y coge poder en medio de la prueba. Y mire, se lo muestro por la palabra, ya lo hemos visto. Pero en 2 de Corintios 4:17 lo dice textualmente, no hay que interpretar nada. Dice: esta leve tribulación momentánea, dice, produce en vosotros un cada vez más y excelente peso de gloria eterna. O sea, que la tribulación trae gloria, trae bendición, y viene en muchas circunstancias. Entonces, qué lindo nosotros poder entender esto, porque si no entendemos de que la prueba que venga a su vida, la enfermedad, la necesidad, las circunstancias terribles que puedan llegar, si no entendemos que eso Dios va a ser glorificado en ella, entonces si no lo entendemos, ¿sabe qué vamos a hacer en medio de la prueba? No va a haber alabanza ni fruto de labios para nuestro Dios, que el que tiene el poder para sacarnos de la circunstancia y para traernos a bendición. Entonces, porque detrás de todo lo que nos sucede, hermanos, está Dios trabajando. Sobre todo en sus hijos, no hay nada que le suceda a un hijo de Dios que la mano de Dios no esté ahí trabajando. Hoy vamos a entender el por qué Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
ni que sus caminos son nuestros caminos. Hoy lo vamos a entender muy claramente porque la Biblia nos lo va a mostrar. Ninguno de nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos fuesen atribulados. Ninguno. Un hijo se va de la casa y uno como padre comienza a sufrir. Uno como padre quisiera saber dónde está, cómo lo puedo ayudar, cómo quisiera saber que le está yendo bien. Esa es nuestra manera de pensar. Si pudiéramos, haríamos lo que estuviese en nuestras manos para que ellos no sufrieran. Ningún padre quiere que su hijo sufra, jamás. Pero ese no es el camino ni el pensamiento de Dios. Es tremendo. Y ya lo vamos a entender por la palabra. Que el sufrimiento, las circunstancias, los padecimientos van a ser una forma que Dios usa para el glorificarse en esa persona, en nuestro hijo o en nuestra hija. Dios va a usar las circunstancias, pero nosotros muchas veces no dejamos que Dios trabaje, porque nuestro amor y nuestros pensamientos derriban el método de Dios para Él glorificarse. Necesitamos, hermanos, la disciplina. Nosotros, como ciudadanos de este país, necesitamos la disciplina para ser buenos ciudadanos. Pero por encima de todo, necesitamos la disciplina que nos pone en la correcta relación con un Dios vivo. Esa es la que nosotros, usted y yo, necesitamos. Acuérdese cuando en Génesis el Señor, que es Jesucristo preencarnado, o sea, Jesucristo en un hombre en la tierra, dice que vienen tres varones, vienen a Abraham, y entonces el Señor dice: no le haré saber a mi siervo, a mi Abraham, a mi amigo, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y dice que le cuenta. Entonces, cuando Abraham se da cuenta de que Dios bajó a la tierra a destruir a Sodoma y a Gomorra, entonces Abraham le dice, eso está en Génesis 18, el juez de toda la tierra no ha de hacer justicia. Cuando el Señor le dijo que iba a acabar con Sodoma y Gomorra porque el pecado subió hasta su presencia. Entonces, la pregunta es, imagínese, hermano y hermana, si Dios hiciera justicia en este momento en su vida y en la mía. Seguro que en este momento muchos, si Dios hiciese justicia, muchos no alcanzaríamos el reino de los cielos. Si Dios consumara nuestro pecado y derramara su ira sobre el pecado del hombre, sabiendo que Él envió a su Hijo Jesucristo para que nuestros pecados fuesen puestos en Él y usted y yo anduviésemos sin pecado. Según Romanos 3:26, en donde habla de que dice que Dios es el justo y el que justifica. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios sea justo, santo, y que a la vez lo justifique a usted o me justifique a mí siendo pecadores? ¿Cómo es posible? Así como le dice a Abraham, el Dios justo no hará justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Es tremendo. Entonces hoy vamos a ver en un libro muy importante, en el libro de Zacarías, vamos a ver cómo Dios describe fielmente su forma de trabajar en su vida y en la mía. Cómo Dios trabaja nuestra redención. Y créame, hermano y hermana, que es contrario a su manera y a la mía de pensar. Totalmente contrario a los pensamientos de Dios. Hoy más que nunca usted va a entender que los pensamientos de Dios son totalmente opuestos a nuestros pensamientos. Total. La forma que Dios diseñó para llevar a cabo, hermano,
la redención de su pueblo es contraria a nuestra manera de ver y de pensar. Vamos a ver que el camino de Dios para redimirnos es contrario a la mentalidad de muchas personas. Como dice la Biblia, sus caminos no son nuestros caminos, y sobre todo para salvar y santificar a su pueblo. ¿Por qué? Porque es que muchos creemos que con venir a un lugar de estos y hacer una oración de fe, ya soy salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. No, Dios tiene unos métodos y unas formas que usted y yo los vamos a ver, de trabajar en su pueblo para santificarlo y para salvarlo. Eso lo hace Dios. Entonces, si usted y yo pudiéramos con toda seguridad, hermano y hermana, que evitaríamos los problemas, las circunstancias, la necesidad de las tribulaciones que según Dios necesitamos. Si pudiéramos, evitaríamos el dolor, la angustia, la tristeza, la necesidad y la disciplina de Dios. Si usted y yo pudiéramos, lo evitaríamos de alguna forma. En el Antiguo Testamento, ¿cómo ellos evitaban el problema con Dios? Iban y ofrecían un animalito para que el animalito santo muriera en vez de ellos. Hoy en día Dios nos dice a usted y a mí que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿cuánto quisiéramos nosotros presentarle algo a Dios? Señor, que te presento, pero déjame vivir mi vida. Déjame vivir mi juventud, déjame acabar con esta vida. Hay tanto que me ofrecen en las cantinas, la droga, las mujeres, el vicio, el desenfreno, tanto, Señor, pero que yo quisiera salvarme, pero que pudiera hacer algo, Señor. ¿Cuántos, si pudiésemos, haríamos algo, hermano? Algo para evitar el dolor. Acuérdese cuando Jesucristo está en Getsemaní, que va y habla con los discípulos y les dice: me angustio hasta la muerte, y gotas de sangre caían de su rostro. ¿Cómo sería la angustia? Eso médicamente tiene un nombre. A la persona que le sucede eso, es una persona que está fácilmente se muere, porque comienzan a reventarse los vasos que hay en la cabeza, en la cara, y comienza a chorrear sangre. Y él decía: me angustio, cuánto no quisiera. Mire que el mismo Señor le dijo: Padre, si te es posible. Mire que él también bregó. Él bregó: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. O sea, salvemos a esta humanidad de otra manera, pero que yo no tenga que alejarme de ti. Entonces, si estuviera en nuestra mano, hoy vamos a ver el método de Dios, los caminos y los pensamientos de Dios para redimir a un pueblo pecador. En Romanos 8:17, mire lo que dice. Leámoslo. Dice: y si hijos, también herederos. Mire usted, que si usted es hijo, usted es heredero de Dios. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero hay una condición. Mire lo que sigue diciendo, donde está la condición que Dios pone. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, mire otro verso en donde nos enseña la palabra de Dios claramente que la tribulación nos lleva a la gloria, o sea, a la bendición, hermanos. Entonces, sí, yo soy hijo de Dios, soy heredero con Cristo, pero sí padezco, o sea, sí hay tribulación y trato de Dios, disciplina de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para redimirnos. Hoy vamos a ver algo maravilloso. Por favor, abramos la palabra en Zacarías. Está antes de Mateo y antes de Malaquías. (13:7). Y mire el título. No sé si su Biblia tiene título, pero la mía, esta versión dice: el pastor de Jehová es herido. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor,
y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Qué tremendo. Entendamos, en la prueba suprema, aquí vemos una prueba suprema. Así como la prueba de Abraham, cuando Dios le dijo, ofréceme a lo que más amas en este mundo, ofréceme a Isaac, y cuando me lo ofrezcas yo voy a ver de que eres fiel. No me ofrezcas canciones, ofréceme lo que más amas, lo que más te gusta en el mundo, ofrécemelo. Entonces, en la prueba suprema, Dios probará cada onza, cada gramo de vida nueva que usted y yo decimos tener. En la prueba suprema, Dios va a probar, va a pasar por el fuego, va a pesar en balanza su palabra en la balanza contra la vida nueva que nosotros decimos tener, y requerirá cada gramo de esa nueva vida para poder pasar la prueba de demostrarle a Dios que Él es más importante para nosotros que el mundo, que el pecado, que nuestra propia vida. En Zacarías 13 Dios habla por medio de su profeta, pidiendo la espada contra su propio pastor. Debemos entender esto, hermanos. Mire, el Señor le dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Vamos a entender qué significa esto. ¿Qué clase de Dios? Porque dicen que Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. ¿Qué clase de Dios pediría que la espada se levantara contra su propio pastor y contra el compañero suyo? Entonces, en este pasaje vemos a uno que es el Señor o el amo sobre una granja, que está hablando de un pastor y unas ovejas. Y esa granja tiene un pastor que es leal al amo, al Señor. Y él ha guardado fielmente. Y dice que el pastor es el amigo íntimo y compañero de su amo. Pero el amo dice, levántate espada contra el pastor, compañero mío. Y sin embargo, el amo, Dios, pide que se levante la espada contra su pastor. Qué cosa más tremenda, hermano. ¿Quién dice, cómo así, Señor? ¿Qué es esa manera de pensar? Que tú, siendo el Dios eterno, pides que se levante la espada contra tu propio hijo, contra tu compañero eterno. Por eso le digo que Dios dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Y no solo eso. Qué tremendo. El compañero suyo de toda la eternidad. El compañero de su amor, el fiel, el que decía que mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y viene el Señor en Zacarías y pide que se levante la espada contra su pastor. ¡Qué tremendo! Estamos entendiendo, hermanos, que ¿quién es el pastor? Y el compañero amigo íntimo del amo, contra el quien el mismo Dios, el mismo amo se levanta. Vayamos a Mateo 26 para que veamos quién es ese pastor y quién es el que hiere y mata al pastor y amigo. (26:31). Hermanos, porque es necesario, vamos a terminar esta enseñanza.
Y es necesario que entendamos de que la prueba, la tribulación, la necesidad en su casa, en su hogar, en su vida, la angustia, la enfermedad trae gloria para su vida, para su familia, trae gloria. Si en medio de la prueba logramos abrir la boca y alabar y exaltar y darle gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces aquí vemos de que el pastor herido es Cristo y las ovejas, hermano, serán esparcidas. Entonces uno piensa, Dios el Padre herir y sacrificar a su propio Hijo, el justo eterno matar. Entonces mire la pregunta de Abraham: Señor, tú eres el justo, ¿no harás justicia? ¿Qué tal si Dios hace justicia, hermanos? ¿Por qué tenía que morir Cristo por usted y por mí? ¿Qué tal si Dios hace justicia, hermanos? No se salva nadie, todos estuviéramos condenados. Donde Dios haga justicia. Así que la profecía de Zacarías 13 se cumple en Cristo. Dios mismo puso a prueba a su propio Hijo y también a los discípulos. Ahora, ¿y qué de usted y de mí? Está hablando en el contexto de sus discípulos de esa época y por supuesto de su pueblo. Ahí él hablaba de las heridas de Jesús en la cruz y de su muerte, el amigo y compañero eterno de Dios. Ahora, ¿por qué Dios hirió a su compañero, amigo y pastor eterno? A su Hijo Jesucristo. Por supuesto, primero tenemos que ver que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y porque era solamente, hermanos, a través de sus heridas que Dios sería glorificado. Acordémonos cuando Él le dice, cuando están en la cena, ya por ahí dicen, para el monte de Getsemaní, que le dice a Judas: ve y haz más pronto lo que vas a hacer. E inmediatamente Judas fue y lo vendió. Entonces el Señor dice: ahora el Hijo del Hombre es glorificado y mi Padre es glorificado en mí. ¿Cuándo? Cuando Él fue vendido, y a partir de ese momento comenzó el Señor a padecer el sufrimiento más terrible, la angustia más terrible y el ataque y el abandono, porque todos sus discípulos lo abandonaron. Entonces era necesario que Él fuera herido, hermanos, para que llevara muchos hijos a la gloria, lo dice la Biblia. Entonces, mire cómo Dios, la Biblia dice que el juicio empieza por casa, y el juicio empezó por la casa de Dios. El juicio empezó con Dios mismo, con el Hijo de Dios mismo. Entonces, benditas sean sus heridas, hermanos, y benditas las pruebas que tuvo que pasar Jesucristo por amor de su vida y por amor de la mía. Con toda razón, hermano, Pablo dice en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, ese cuentico, hermanos, que enseñan por ahí en algunos lugares de que venga para que sea líder, y todo el mundo líder y pastores y todo el mundo lleno de gloria, y el pastor es montado y exaltado a un nivel de gloria, donde la Biblia dice que nosotros somos solamente servidores, nada más. Servidores del pueblo. Nosotros no nos llamó Dios para señorear, ni para glorificarnos, ni para enriquecernos, ni para estar por sobre nadie. El llamado del pastor es a cuidar las ovejas y amar las ovejas y a dar su vida aún por las ovejas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces mire lo que dice, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No estamos hablando de religión. Sin pruebas no hay reino, no hay rey, no hay Señor, ni hay salvación. Es imposible. Usted ve muchos que lo huyen de un momento a otro, es que pastor, y pura gloria, y puras cosas, y oh, Dios mío, y todo muy bien. Eso no es bíblico, hermanos. Y hoy lo vamos a ver, porque muchos tienen a Dios, es como un Aladino. Aladino, lo soban y le piden. Eso es lo que Dios es para muchos creyentes, un Aladino al que le piden para que les dé cosas. Pero Dios, hermano, Dios
tiene que pasarnos por la prueba y tiene que santificarnos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces este es el gran Señor de la granja. Y sigue diciendo, mire, que no solo herirá a su pastor y al hombre compañero suyo, sino que dispersará a sus propias ovejas. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué clase de Dios es este? Que mata a su compañero, hiere a su compañero, lo mata y esparce las ovejas, las dispersa. ¡Qué tremendo! Estas ovejas dispersadas, en el contexto, eran los discípulos que tenía el Señor en ese momento, los otros discípulos que se fueron levantando y nosotros. Ese es el contexto para nosotros también. Entonces, una vez usted a veces se pregunta en medio de la tribulación, usted y yo nos podemos preguntar, porque yo he pasado tribulaciones, usted también seguro, y las vamos a seguir pasando. ¿Por qué es que Dios, quien ha sido de tanta bendición, vino a mi vida, transformó mi corazón, me ha enamorado de Él, ha cambiado, me ha quitado el vicio, me ha quitado la prostitución, el sicariato, lo que sea cada cual? Y permite estas circunstancias en mi vida. Y aún usa las circunstancias contra nosotros. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios, que usó a Jesús con tanto poder y con tanta gloria, ahora lo desampare, hermanos, y traiga su espada contra Él? Porque en Getsemaní, él mismo dijo cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué tremendo. No solo lo hirió, lo abandonó y lo mató. Qué tremendo, hermanos, porque es necesario que entendamos la prueba. Y Dios nos lo muestra en su propia existencia, en su propio, lo que más ha amado Dios en el mundo, a su Hijo Jesucristo. Entonces, debido a esto, fueron confundidos muchos, porque en el momento que el Señor están los discípulos y hay una tormenta terrible, el mar está embravecido, y viene el Señor, levanta su mano y la tormenta se para y el mar se calma. Y entonces dicen ellos: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Vieron cuando resucitaba a los muertos, vieron maravillas en el Señor, y de un momento a otro lo ven que está crucificado. No, este era un engaño, pero no vieron los milagros, no tocó sus vidas. Entonces, ¿qué? Al verlo así, se confundieron y se fueron. ¿Por qué? No estaban seguros de que Dios verdaderamente estuviera con él. Es necesario, hermanos, que nuestro camino hacia la gloria, porque Cristo dijo ahora, por allá en Juan 17:5 le dijo: Padre, llévame a esa gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo existiese. Ya he terminado mi trabajo, Señor, ya hice todo, ahora te toca a ti, levántame, llévame a esa gloria. Y el Señor Jesucristo, que sabía que el camino hacia la gloria, hacia la bendición, hacia el poder, era la cruz, era el sufrimiento, era la traición. Entonces eso es lo mismo, es para usted y para mí. Cuando nos traicionan, eso trae gloria a nuestra vida, hermano. Dios es glorificado cuando nos traicionan, cuando le hacen algo a su vida, cuando vienen circunstancias y usted logra abrir su boca para el Señor: no entiendo, pero tú tienes el poder de cambiar esta circunstancia. Hermano, Dios se glorifica y la cambia. Entonces, porque Dios prueba, hermano, muchas veces no es pecado, no es que haya pecado en su vida o en la mía, es que Dios nos prueba para llevarnos a bendición, porque Dios quiere ver que nuestra fidelidad va en crecimiento, no una religión, porque la religión no sirve para nada, es una mentira, es una relación con un Dios vivo, que sana, que restaura, que bendice, hermano. Los testimonios son por millones. Entonces, entendamos, hermano, que es el propósito de Dios. Dios tiene como propósito más alto hacer que nuestro camino hacia la gloria sea probado.
¿Y qué pasa? Debido a que no entendemos lo que nos está sucediendo en medio de una prueba o necesidad, carencia, enfermedad, cualquier cosa, si no entendemos el propósito que Dios tiene con esa prueba, muchos van a terminar confundidos y esparcidos. Usted no conoce gente que estuvo en la iglesia y de un momento a otro ya están en el mundo, perdidos, confundidos. Ahora, ¿por qué es que nuestro Padre permite que sucedan tales cosas? Y que parece que la mano del Dios eterno está en contra de su vida, en contra de la mía, que a veces nos pasan circunstancias terribles. Por favor, abramos Hebreos 12:5. Este es el ejemplo más grande en la Biblia de que los pensamientos de Dios son contrarios a los de nosotros. Zacarías 13. Hebreos 12:5, mire, dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación o el llamado, que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, como herederos, como coherederos, como bendición. Muy claro. Entonces, la disciplina la necesitamos, hermanos. Y también nos debemos dar cuenta de que en medio de la disciplina no podemos caminar solos. Necesitamos al cuarto. Necesitamos, como Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en el horno, en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad. Y dice que ahí se paseaba el cuarto. Pero eso, hoy en día ya el Señor no necesita pasearse físicamente. Hoy en día el Señor se pasea a través de su Santo Espíritu. Él está aquí realmente en su vida y en la mía, si Él es glorificado. O sea, que ese Dios físico que ellos veían en ese momento, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo. Usted y yo lo tenemos si somos hijos. Entonces el cuarto, no solamente el cuarto, sino el primero, el segundo y el tercero, la Trinidad, la deidad de Dios está con usted. Que la Biblia dice que la plenitud de la deidad estaba en Cristo y está en nosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Mire, el Padre en Cristo y el Espíritu y Él en nosotros. Entonces es necesario que en medio de las circunstancias nos acordemos de que Sadrach, Mesach y Abednego estaban con el cuarto, que en medio de las circunstancias usted y yo no estamos solos, hermanos. El cuarto, la deidad de Dios está con usted y conmigo, hermano. Eso lo tenemos que tener presente como hijos, y que Dios a sus hijos los disciplina. Pero ojo, usted no puede pensar necesariamente de que es que usted está en pecado porque hay un problema en su familia, un problema. No, a veces es que Dios quiere llevarlos a un nivel de gloria más alto, a un nivel de relación, y Dios está probando nuestra fidelidad. En las circunstancias nos damos cuenta de que nuestra fuerza y sabiduría no sirve para nada. Esa es la prueba, porque cuando todo anda bien, ay, qué hermanito, qué sabiduría tiene. Pero en la prueba es donde nos damos cuenta de que ninguna sabiduría nos sirve para nada. Solamente, hermano, simplemente rendirnos y esperar en el Señor. Ahora, la prueba no para ahí, hermanos. Qué tremendo. El Señor de la granja, de las ovejas, hace el camino más confuso y difícil aún. No solamente hiere al pastor y compañero y dispersa todas las ovejas, sino que hace volver su mano contra los pequeñitos, contra los corderitos. Qué tremendo. ¿Qué será eso? Al pastor, al rebaño y a los pequeñitos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Mire, Dios el Padre hablando. Levántate, espada.
contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano. Ojo, es la mano de Dios contra los pequeñitos. El Señor dice en Juan: yo soy el pastor y mi vida doy por las ovejas. Él es el pastor contra que la mano y la espada de Dios se vino. El castigo entonces contra el pastor, el juicio de Dios contra las ovejas y la purificación del remanente. Entendamos esto para lo que vamos a leer, que el contexto aquí, porque vamos a leer un versículo que habla del mundo, el contexto no es el mundo, el contexto es un rebaño, un amo y un pastor y unas ovejas. El contexto no es el mundo. Dios le está hablando a su iglesia. Verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, ojo, en toda la tierra, pero ojo, el contexto es el rebaño de Dios que hay en toda la tierra, no es la tierra. Dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas de ella, en ella. Ojo, está hablando de que hay 3 partes del rebaño de Dios en la tierra. No es la tierra, porque si fueran 3 partes en este momento hay 6 billones de personas. Entonces significa que el Señor cortaría 2 partes. Entendamos esto. Hay 6 billones o 6.000 millones de personas en la tierra. Y dice aquí: y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Pero no se está refiriendo al mundo, se está refiriendo al rebaño. Porque si cortara de la tierra, entonces son 6 billones, supongamos en el día de hoy, saldrían 4 billones y quedan 2 billones, si solamente casi 2 billones es musulmanes. Entre todos los cristianos que se llaman cristianos, meta ya a los testigos de Jehová, meta todas las falsas doctrinas, no llegamos a 1.000 millones. Entonces, ¿cómo no se está refiriendo a la tierra, que Dios va a cortar las 2/3 partes de la tierra? No, Dios va a cortar las 2/3 partes de su rebaño, porque el contexto es el rebaño, el pastor, las ovejas. Entonces imaginen ustedes, todos los creyentes que hay en la tierra, o que nos llamamos creyentes, Dios va de una vez a cortar 2/3 partes. O sea, que supongamos que aquí somos 100, va a cortar 2/3 partes, o sea, quedarían 30. Y mire lo que le va a pasar a las 30. Y se perderán. Ojo, las 2/3 partes del rebaño se van a perder. Mas la tercera quedará en ella. O sea, queda una sola parte. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver un contexto. Solo quedará una tercera parte de ovejas. El 9, leamos el 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, o sea, la que queda, los 30 que queda, los meteré en el fuego. Estamos hablando, Dios es el que lo mete a usted en el fuego. Dios es el que permite la necesidad, la tribulación, la enfermedad. Dios, Él está en control de todo. Dios, Él es soberano. Y meteré en el fuego la tercera parte, o sea, lo que quedó. ¿Cómo le parece? Y los fundiré como se funde la plata. ¿Usted es hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, esto es para usted y para mí. Lo que queda, o sea, la iglesia fiel, porque Dios dice, llamados, escogidos y fieles. La iglesia fiel, Dios la mete en el horno. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Cuando nosotros, usted y yo,
que Dios nos permita de que le quede a usted para hasta que se muera y a mí. De que la prueba, Dios es el que tiene el poder sobre la prueba. Y que Dios usa la prueba y la circunstancia para ver si lo que usted y yo decimos de labios es real. Que si el Señor nos prueba, Él encuentre, como decía Job, me probará. El Señor me probará, me meterá en el fuego y saldré como oro. Esto es una realidad, esto es el contexto de que Dios a sus hijos los prueba. Y ese cuentico que no venga haga la oración de fe y la gente en fornicación, la gente en mentira, la gente en borracheras. Hermano, por amor de Dios, no se burle más de Dios y su palabra. No pisoteemos más la sangre de Cristo, por amor de Dios. Mire que si usted está aquí, estamos aquí porque Dios nos ama, porque Dios nos trae y nos junta. Pero porque Dios quiere que nosotros entendamos, hermano, de que Él nos va a probar en el fuego. Que van a venir circunstancias terribles, hermanos. Pero que en esa circunstancia, en esa prueba, nosotros vamos a poder abrir los labios. Le decimos: Señor, no soy capaz de abrir mis labios. Tengo angustia, me quiero morir. Señor, abre mis labios para adorarte, Señor. Tú pusiste en mí el querer como el hacer, Señor. Haz que yo, mi Señor, te alabe, te adore. Ayúdame a agradarte, Señor. Capacítame para obedecerte. Y Dios nos capacita. Al que pide, se le da. Y yo meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Hermano, Jesucristo es el pastor. Y sin embargo, el que dio la orden en el cielo para que la espada se levantara contra él fue Dios. Que lo hiriera y que lo matara. Como resultado, los seguidores de Cristo fueron esparcidos. Mírelo ahí, usted lo ve claramente en la palabra. Se esparcieron todos, no quedó uno solo, todos se fueron, quedó solo. Y comienzan a padecer una persecución terrible. Mire, ¿por qué? Porque Dios los está probando a ver qué queda. Pablo dice: no es el que comienza la carrera, es el que termina. No es que yo se murió por allá borracho, y no, yo me acuerdo cuando él estaba conmigo y él confesó al Señor. ¿Acaso es el que empieza sino el que termina? Hermanos, por amor de Dios, hay tanta falsa doctrina, hermano, en tanta parte, que le enseñan a la gente a vivir pisoteando la sangre del Señor, pisoteando la bendita palabra. Por eso Dios hace claramente una diferencia entre la religión. La religión no sirve para nada, es el opio del pueblo, cualquier religión. Es una relación con un Dios vivo a través de su palabra, eso es todo. Y usted comienza a ver el poder, la misericordia, la bendición de Dios en su vida, hermano. Pues no es una religión. Dios no nos llamó a cambiar de religión. Además, Él nunca nos metió en una religión. Él dice: y conoceréis la verdad, y conoceréis mi palabra, y mi palabra te hará libre. Dice: con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra, con escucharla y obedecerla, para que Dios lo bendiga, lo saque a bendición. Entonces se esparcieron, hermanos. Fue herido el pastor, murió el pastor, fue abandonado por su Padre eterno el pastor, y las ovejas se esparcieron. Entonces, entendamos, primero está la iglesia, el rebaño. Dios hace que se pierdan 2/3 partes, solamente queda una parte. Y esa parte que queda es examinada, puesta a prueba, pesada en balanza y purificada en el horno. Hermano, esta es la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia. Esto no es un cuento, hermano. Lo que pasa es que aquí Dios nos da la palabra como coquito, para niños, para que la entendamos y la aprendamos. El propósito de Dios es que lo que quede, la iglesia que quede, sea pura y genuina, para que invoquen su nombre y Él le responda. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Mire, qué lindo cuando el Señor nos pruebe y vea fidelidad en nosotros. Él invocará mi nombre, ahí lo sigue diciendo, y yo le oiré. Y diré, mire, Dios dice: yo oiré a mis siervos, a mis siervas, los oiré y les diré: pueblo mío. Y Él me dirá: Jehová es mi Dios. Mire qué hermoso.
Pero estamos hablando de un pueblo purificado, no de un pueblo religioso que va a llevar plata a un lugar para que el pastor se enriquezca. No, hermano, Dios proveerá, Dios provee, Dios prometió guardar su lugar, porque si no lo guarda Dios y Dios no provee, entonces hay que cerrar y nos vamos todos para la casa. Dios es el que provee, y Dios es el que toca los corazones, y Dios es el que nos convence de que todo está aquí en su bendita palabra, de que aquí Él dice que Él honra al que lo honra. Y cuando traen, hermano, la librita de arroz y cualquier cosita para la gente necesitada, Dios dice que el que al pobre le da, a Dios le presta y Dios paga. Dios paga, Dios es fiel, hermanos. Entonces invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová mi Dios. Vayamos al Salmo 66:10. Mire lo que dice. Ojo a esto. ¿Quién es el que prueba? Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. El verso 10. Dice, ¿quién es que nos prueba? Ahí lo dice el verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Mire que el que prueba a Dios. El 11. Nos metiste en la red. A veces cuando usted se ve en medio de un problema que nada, no se soluciona por ningún lado y todo, usted está en la red de Dios. Pusiste sobre nosotros lomos, sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Quién fue el que puso la pesada carga sobre usted y sobre mí? Dios. Ahí lo está diciendo, pusiste sobre nuestro lomo, fue Dios. Así que si usted tiene circunstancias, no meta al vecino, ni a la esposa, ni al esposo, ni a nadie. Es Dios que está probando a ver qué sale de tu boca. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Mire usted, ¿quién es que lo hace? Dios. Esto habla de gente criticándolo a usted, vituperándolo, amenazándolo, atacándolo, encarneciéndolo, aún su familia. Y es Dios, es la mano de Dios que lo permite para ver qué sale de su boca, porque ahí está Dios probándolo a usted en fuego, en fuego. Hay una guerra, hermano, una guerra constante. Fuego. Entonces, hermano, entendamos que Dios usa todo tipo de personas para pulir nuestro carácter y llevarnos a abundancia, hermanos. Es necesario que dejemos de pensar religiosamente como que estoy en una religión, hermano. Nosotros nos reunimos para ser enseñados por el Señor, para que poder allá en su vida. Pero necesitamos el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Porque tú nos probaste, oh Dios. Verso 10 y 11. Y el 12, mire, y terminan en la parte del 12C, la parte C del 12. Y nos sacaste ¿a qué? A abundancia. Dios nos prueba para bendecirnos, hermano, no para destruirnos. Lo importante es que en medio de la prueba, ¿qué sale de nuestra boca, de su boca y la mía, hermanos? Tenemos, hermano, que comenzar, así como lo dice la palabra, hermano, en Pedro. Tenemos que comenzar a alabar a Dios en medio de la prueba. Y ya para que terminemos, esta es la vida del sacerdote. Quiero dejarlo ahí. Mire lo que dice la Biblia, cuál es la vida del creyente. Ojo, entendamos esto, hermanos. Hoy, si usted es un creyente en el Señor, no en una religión, póngale el nombre que quiera, ninguna religión, creyente en Jesucristo y en su palabra. Usted hoy, en el Antiguo Testamento, había un sacerdocio levítico. Ellos son los únicos que tenían derecho a estar en la presencia de Dios, a ministrar a Dios, a hablar con Dios, a consultar a Dios, solamente ellos. Hoy, la Biblia dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Real significa verdadero, ya no levítico.
ya no una sombra, sino ya real en Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Real sacerdocio, nación santa y pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios. Entonces, hoy en día usted es sacerdote. Y mire lo que dice Pablo hoy a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios nos llamó para estar en su presencia, para servirle, para que seamos ministros y para que le ofrezcamos el incienso de olor grato, nuestra adoración, fruto de labios, nuestra vida en adoración. Entonces vayamos a 2 de Corintios 6:4 para que usted entienda, hermanos, la vida del creyente, del Hijo de Dios. Y si usted se ve en una de estas, pues gloria a Dios. Mire el resumen que saca Pablo a los Corintios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Hoy la Biblia dice que usted y yo somos ministros aprobados por Dios. Dice que el que nos aprueba es Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, porque mire lo que va haciendo Dios, en ciencia nos da sabiduría, conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida, en la vida, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. No importa el que se levante, siempre tiene que ser con armas de justicia que nosotros le contestamos, siempre con amor, siempre edificándolo, siempre perdonando. Entonces, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Por qué? Porque a veces lo tratan a usted mal sabiendo que no es así. Por buena fama, como engañadores pero veraces, o sea, como mentirosos pero que permanecemos en la verdad de Dios. Qué tremendo, hermanos. 9, como desconocidos pero bien conocidos. A lo mejor la gente no lo conoce a usted, pero Dios lo conoce, eso es lo importante. Como moribundos, enfermos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Mire usted, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, hermano. Cuando usted está en necesidad y va y le lleva la palabra a un vecino, va y le lleva, lo está enriqueciendo, hermano, está llenando su vida de bendición eterna y aquí. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? La Biblia dice que usted y yo somos benditos y bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, este es el creyente, este es el sacerdote, este es el Hijo de Dios, hermano. Entonces, Dios nos prueba, ¿para qué? Para lograr esa hermosura en nuestras vidas. Y ya para cerrar, 1 de Tesalonicenses 3:3. Mire lo que dice tan precioso, porque debemos entender que el Hijo de Dios siempre es puesto a prueba, hermanos. Mire qué hermosura. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Está usted pasando por tribulaciones? No se inquiete, tranquilo, tranquilita. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Qué lindo el Señor, hermanos. Precioso su nombre. Es importante, hermanos, que entendamos. Hoy el Señor nos enseñó de que el juicio comenzó por su casa. De que si Dios aplicara la justicia en nuestras vidas, todos seríamos consumidos. Que por amor de su nombre, su mente, sus pensamientos y sus caminos son totalmente opuestos a los caminos del hombre.
Ahora, ¿por qué es que Dios dice que la verdad nos hace libres? Porque a medida que vamos conociendo, no una religión, sino la palabra, vamos conociendo los pensamientos de Dios para poder andar en los caminos de Dios. Entonces, qué lindo que usted y yo podamos entender de que si usted tiene pruebas, o que si se levantan cosas contra su vida, contra su familia, en circunstancias, hermano, ahí está la mano de Dios. La Biblia dice que para eso hemos sido puestos, y que Dios nos ha llamado, y que Dios ha escogido. Usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados. Dios de toda la iglesia dice que desechó dos terceras partes, y la que quedó, Dios la pone a prueba y las mete en el horno para ver la pureza con que salimos delante de Él. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Hermanos, aquí está la economía. ¿Por qué Dios permitió este cambio? ¿Por qué Dios permitió que yo tenía mi negocio aquí y de un momento a otro dejó de ser? Que el mismo gobierno se levantó. Dios permite tantas cosas para llevarnos a bendición. Si entendemos que en medio de la prueba Dios quiere ser reconocido como más importante que el negocio. Debemos salir de la religión, hermano. Maldita religión. Maldita religión que tiene a la gente atada en mentiras. Muchos lo único que hacen es llevar plata para enriquecer hombres, y ellos felices enriqueciéndose. Bendita la palabra de Dios, hermanos. Bendita la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a permanecer en su palabra. Miren, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Meditarás en ellas de día y de noche, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que te vaya bien, y todo lo que hagas sea prosperado. Yo quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Cerremos los ojos para que nos concentremos en el Señor. Si quieres, el Señor Jesucristo esparció hoy la semilla. Él dice que el sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Hubo una que cayó en pedregales, corazones duros. Salió el sol y quemó, calentó la piedra y quemó la semilla. Otra que cayó sobre espinos, muchos problemas, muchas preocupaciones, el trabajo, las circunstancias, la novia, tantas cosas, y también ahogó la semilla. Otra cayó en el camino, ahí en el borde, sin nadie, no se preocuparon, y vinieron las aves del cielo, o sea, los mismos demonios, y le robaron la palabra. Pero otra palabra cayó en un corazón dispuesto, en tierra fértil. Si tu corazón está dispuesto hoy, cierra los ojos si quieres, si no, tranquilo. Es necesario que entendamos, hermanos, que la prueba viene de Dios, que no hay prueba en este mundo que Dios no tenga su mano puesta, porque Dios es soberano. Dice que tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza, y que la hoja de un árbol no se mueve si Él no lo permite. Dios es soberano. Y si hay circunstancias en tu vida, hermano y hermana, Dios lo único que pretende es bendecirte. Y si quieres, haz esta oración conmigo. Si quieres, dile: Padre Celestial, yo bendigo tu nombre, bendigo tu palabra, bendita sea tu palabra por siempre y para siempre. Señor, ahora yo entiendo que no es mi familia, que no son mis hijos, que no es los vecinos, que no es mi patrón, Señor, que no es la enfermedad, que no es que yo esté en pecado o no, sino que tú eres soberano y que tú permites las pruebas, y Señor, para purificarnos, que tú nos metes en el horno para que brillemos como el oro, y tú quieres que seamos, mi Señor, esos hijos fieles, que podamos invocar tu nombre en santidad. Dios mío, yo te pido perdón si no había entendido, mi Señor, de que tú eres soberano y Rey,
Señor, glorifícate en mi vida. Señor, que el querer y el hacer fluyan en mi vida para agradarte, para bendecirte, para obedecerte. Dios mío, yo te pido perdón. Límpiame, lávame con tu preciosa sangre. Quiero estar en una perfecta relación contigo, Señor. Ayúdame, dame entendimiento de tu palabra. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, en medio de la prueba, acompáñame, así como acompañaste a Sadrach, Mesach y Abednego, que yo pueda ver tu gloria y que el fuego no me queme, y que pueda salir a victoria, a abundancia y a bendición. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Las personas que nos visitan por primera vez, el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Los que nos siguen visitando, el Señor